resumir lo que pasa, Crónica se hizo un festín, ¿no? Lo que me parece que con el paso del tiempo el canal logró es reemplazar la figura del texto en imágenes. Creo que las placas rojas también tienen un juego de imágenes que connotan en sí mismo un mensaje que no necesita de un video para ser reforzado, ¿no? Muchas veces el texto genera un fuera de campo que tiene que ver con algo meramente ilustrativo, que por momentos funciona como meme, a veces funciona como cartel, y por momentos funciona como banner o como letrero indicativo, que yo no lo veo representado en otras expresiones que sí tienen que ver con la brevedad. ¿Se entiende, Agustín? Hola, Agustín. Facundo, nombraste a Héctor Ricardo García Sí. y cada vez que tenés oportunidad que te entrevistan, lo nombrás. ¿Por qué Sí. no trazás un breve semblante de quién fue y qué representa en el periodismo Héctor Ricardo García? Héctor Ricardo García fue el último intuitivo, el último tipo, el último periodista que encabezó un medio periodístico. Después asistimos a la era de los empresarios, que muchas veces vienen de diferentes rubros y recalan en el periodismo para justificar otras actividades. García fue el primer empresario multimedio del país, el Marcelo Tinelli de los 70. Él llegó a tener al mismo tiempo Diario Crónica, la revista Sí, la revista Sí es Boca, la revista Sí es Boca es un apéndice de la revista Sí. Él inaugura esa tirada y Boca sale campeón después de 18 años. Y lo que era Canal 11, que era un canal de aire mucho tiempo antes que Telefe, ¿no? Y a su vez también incorpora en la década del 70 la Radio Colonia, una emisora que transmitía de Colonia, Uruguay, y tenía base aquí en Buenos Aires, y entre otras figuras, de ahí se gestó Víctor Hugo Morales. O sea, estamos hablando de un tipo que no terminó el secundario, que empezó siendo fotógrafo, que tenía un gran olfato popular y al mismo tiempo pudo acaparar gran parte de los medios exitosos de la década del 60 y la década del 80, ¿no? Un pionero que junto con Romay en Canal 9 y junto con Guarmestre en Canal 13 formaron y nos enseñaron a hablar periodísticamente en los últimos 40 años. Facundo, ¿cómo estás? Te habla Santiago Buscalia. Hola, Santiago. Quería saber cómo es el trabajo de los grandes medios de comunicación en esta cuarentena. Si crees que alguno está sobreinformando o informando bien. Mira, me parece que la palabra prohibida es malvinizar una situación. Creo que la cuarentena se divide en diferentes trayectos. En una primera instancia, y no sé si recordás, todos los diarios y periódicos del país salieron el mismo día con el mismo eslogan: al virus lo frenamos entre todos. Y con el tiempo esa premisa quedó incompleta. En lo personal creo que Crónica le habla a un país que está atravesado por una economía informal, que tiene que ver con esas 40% de personas que se quedan afuera de todo, y de repente encontraron en la asistencia del Estado la forma de un sistema o ingresar a un sistema del cual nunca formaron parte. Para volver a casa o para quedarte en casa tenés que tener una casa. ¿Me explico? Entonces, los eslogan que tienen que ver con una clase media aspiracional quedan, me parece, incompletos o quedan siempre en la medianía de las cosas. Me parece que hay una parte del periodismo muy peligroso que incita el anticuarentena, digamos, romper la cuarentena, romper el aislamiento, romper el resguardo, que no plantean en el fondo un dilema, digamos, Argentina está atravesando un dilema, no un problema. Un dilema, la diferencia entre un problema y un dilema es que el dilema no tiene solución, ¿sí? Y es completamente legítimo la figura de la persona que no puede salir de su casa porque necesita cuidarse, porque es paciente de riesgo, porque compromete a un tercero, que la persona que necesita salir porque si no, no come, ¿no? Entonces me parece que las dos Argentinas tienen que estar en discusión y en lo inmediato ninguna Argentina puede contener a la otra.
Entonces me parece que advertir que de esto se sale con la malvinización del contenido, con la estandarización de una sola verdad, me parece que es un error. No obstante, también me parece muy peligroso compaginar y ser el brazo ejecutor de ciertos organismos de poder y ciertos círculos rojos que necesitan que esto se termine ya, sin relevamiento, sin revisionismo, y de una manera muy torpe, porque lo que está en juego es el contagio de algo que no tiene vacuna, no tiene remedio y no tiene hoy vuelta atrás. ¿Quién más tiene otra pregunta? Los demás chicos, Cristian, Julieta, Luciano. Bueno, hola, yo pregunto, ¿qué tal, Facundo? Hola Julieta, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Te quería Bien. consultar sobre las placas polémicas de Crónica. ¿A qué llaman polémico? Por ejemplo, la que fue mueren 2 personas y un boliviano, todos, digamos, ese tipo de placas. ¿Qué repercusiones o qué bajadas de línea hay? ¿Están hechas a propósito para generar en el espectador algún tipo de conciencia crítica, o lo toman de modo más humorístico? Bueno, vos sabés que la repercusión, hoy entendida desde el punto de vista de lo viral, no tiene que ver con la verdad. Lo sabés. Sos periodista. Esa placa nunca existió. Quedó en los manuales de periodismo como una placa que atravesó la historia de Crónica y está en el imaginario popular y todos te la recuerdan, pero la verdad es que no existió. García, en una de sus biografías, él escribió: la culpa la tuve yo y 100 veces me quisieron matar. Dice un concepto muy interesante que reza algo así como: la reputación de las placas verdaderas subyace en las placas falsas. Las placas que se viralizan desde grupos de WhatsApp, las placas que se generan en redes sociales, las placas que muchas veces se generan en sitios de internet, no necesariamente responden a algo que haya pasado, ¿sí? Pero el público de Crónica a veces pide verosimilitud, no siempre pide verdad. Está citando una placa que nunca salió al aire, pero sí se reproduce en diferentes medios, en varias biografías, e incluso cuando uno pone en el buscador determinadas imágenes, y no tiene que ver con lo que pasó. Es una placa que está generada desde un medio digital que no tiene nada que ver con esa recompensa analógica que Crónica tenía. Entonces, con respecto a las banquinas, bueno, creo que Crónica tampoco sale a desmarcarse del rumor, porque incluso ese imaginario le sirve para generar esa épica Claro. que tienen las placas rojas como recurso. Ahora sí hay placas polémicas que sí salieron a la luz, sí hay errores no forzados que como generadores de contenido cometemos todo el tiempo. En lo personal, yo en el año 2015 hice una placa negra cuando Miguel del Cel ganó las PASO en la provincia de Santa Fe como gobernador, y en realidad yo quería representar de esa mirada la muerte de la política, pero en realidad el problema es que la democracia ahí no estaba muerta, porque la gente había emitido su voto legítimamente. ¿Me explico? Sí, claro. También en el G20 nosotros hicimos un ejercicio que en su momento tuvo mucha repercusión, pero también fue bastante polémico, que tenía que ver con empatar a algunos personajes de la cultura tradicional con algunos jefes de Estado que llegaban a ese congreso. No sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, llegó Apu, ¿no? Un graph muy comentado que en su momento nos hizo explotar esa forma de narrarlo, ¿no? Hizo explotar el rating, hizo explotar la repercusión que tuvo la señal, pero a su vez también generó un conflicto con una comunidad que se sintió ofendida. Entonces, nosotros a veces estamos muy expuestos, no a la fake news, sino también a los costados y a los lados que tiene nuestro propio trabajo cuando es consumido a distancia. ¿Se entiende? Las placas tienen que ver con un momento, están atravesados por el repentismo. Cuando vos las compilás en un manual y las haces parte de un revisionismo, estás en un quilombo, porque no se entienden fuera de lo que está pasando. Las placas solamente se tienen que titular en tiempo presente. Ese es un gran problema si se quiere entender a las placas como un recurso del pasado, ¿sí? Lo que queda fuera de lo inmediato nunca va a estar a la historia de lo que se contó.
Facundo, Gracias. sobre ese tema puntual, en cuanto a la Perdón, ¿quién habla? redacción, Marcelo. Ah, Marcelo, ¿qué tal? En cuanto puntualmente a la redacción de la placa, que es, según tengo entendido, un equipo que Sí. las redacta, ¿los límites los pone la empresa, la línea editorial, o ustedes trabajan con total libertad? No conozco una empresa periodística que no tenga una bajada editorial. Ni Fox, ni CNN, ni C5N, ni TN, Tal todos cual. construimos desde un marco. O sea, estoy hablando con colegas. Sería absurdo decir que yo entro con una diapositiva o una plataforma en blanco. Es una locura. Todos creamos a partir de una repisa que tiene que ver con esa estructura. Lo que sí les puedo decir que hay pecados capitales que tienen la placa que parten de ciertas necesidades de la recepción. La crónica tiene que ser popular. Puede no ser masivo, pero tiene que ser popular. Y la placa debe jugar con límites populares, respetando andariveles populares, ¿sí? Los ídolos populares, el sentido de trascendencia, el sentido de la fe, las creencias barriales, lo que se respira en el barrio. Crónica tiene una agenda muy vecinal, no puede chocar contra la silla de plástico, no puede chocar contra la pared descascarada. Me parece más que un límite ético o un límite moral o un límite estético, Crónica tiene un compromiso directo con la recepción que necesita reflejar lo que está pasando. Y ese es como un termómetro muy personal que tiene cada uno de los 160 trabajadores que somos. Hay un termómetro popular que tiene que estar todo el tiempo en pantalla y que te obliga a vos a nunca divorciar lo que está pasando, más allá del culpable. ¿Se entiende? Le doy un ejemplo. Alberto tiene 100, 110, 120 días de gestión. La cuarentena tiene 100 o 90. Sería un absurdo poner a Alberto Fernández como el gran causante del 45% de pobres o 50% de pobres que va a generar todo esto. ¿Sí? ¿Se entiende? No obstante, eso lo tengo que contar. Aunque la culpa no sea del peronismo, eso lo tengo que contar. Porque eso se trata. El desagregado de culpables y responsables viene después. Pero Crónica tiene que mostrar. Independientemente de quién tenga la culpa. Adelante, Santiago, tenías una pregunta. Santiago. Santiago Montenegro. Ah, ¿yo? Sí. Sí. En realidad no era yo el que quería la pregunta, pero antes que nada, buenas noches, Facundo. Buenas noches. La pregunta que tenía era, si te tenés que quedar con una placa, ¿con cuál sería? La placa que me quedo siempre es la que nunca hice, digamos. Porque de alguna forma u otra eso me da esperanza para seguir adelante. A mí me parece que hay un ejercicio de un tiempo a esta parte bastante efectivo, que es medir el paso del tiempo en cuarentenas. Entonces, las famosas cronologías que hace Crónica de faltan tantos días para el verano, para la primavera, para el invierno, para Navidad, para Reyes, para lo que sea, se miden a través de cuarentena. Es decir, se miden a través de packs de días de 15. Entonces me parece que de alguna forma es un ejercicio que, por un lado, es preideológico, porque te obliga a buscar una complicidad en una mayoría, y por otro lado también es bastante representativa y genera a veces alguna carcajada en un tiempo bastante cruel, ¿no? Entonces, si me tengo que dar alguna placa, es la que todavía me faltó hacer. Tengo otra pregunta, ¿puedo? Sí. Dale. Te quería consultar en qué cambió la línea editorial a raíz de la muerte de García. Sí, a ustedes ¿Qué cambió les la llegó, línea editorial? sí, ¿les llegó a ustedes algún tipo de bajada diferente de que antes no sucedía? No, pero ahí tenés un tema, Juli. Cuando García falleció el año pasado, ya no era el dueño del medio. García vende Crónica Televisión en 2015 y muere en el 2019. Entonces, ya el Grupo Olmos, que es el actual dueño de
tanto el diario como el canal, como CM, como BAE, estaba en la cancha hace varios años. Y lo que fue el homenaje de Héctor Ricardo García, la verdad que me parece que, bueno, estuvo a la altura, ¿no? Yo desconozco cuál fue la interna en el traspaso de acciones, en la compra y venta de la empresa, pero la verdad es que hicimos todo un especial a lo largo de una jornada entera. Recuerdo que cayó sábado, esto nos llegó a través de Anabel Ascar a las 8 de la mañana, y la última voz que se fue de ese estudio fue el mismo día a las 10 de la noche. La verdad es que nosotros lo despedimos como jefe de Estado. Y con respecto a cuál es la bajada editorial o cuál es de alguna forma el legado, mirá, esencialmente Crónica hoy es un canal preideológico. Si ustedes hacen una analogía con respecto a los restos de los medios de comunicación, tenés que la grieta ya está bastante sintetizada en dos medios puntuales, TN y C5N, con algunas franjas horarias en donde A24 de repente se posiciona como el canal de la oposición, sobre todo en la tarde-noche, y Crónica quedó en un andarivel preideológico en donde emite más historias que noticias, y en donde al estar cerca de la gente, me parece que es un lugar cálido y también seguro, digo, ¿no? Hay una frase de José Pablo Feynman que decía algo así como: el pueblo nunca se equivoca, ni siquiera aunque se equivoque, ¿no? Y me parece que no podemos salir a matar y hacer de alguna forma un usufructo ideológico, porque esa transgresión o ese andarivel de Grupo Puebla, para nosotros es el voto de heladera. Y la heladera siempre vota hacia los lugares donde se llena. Entonces, en ese sentido, más que valorativo, la decisión de hacer un canal como Crónica tiene que ver con un carácter más descriptivo de lo que está pasando. Gracias. No, de nada. Hola, Facundo. No sé, Hola, Cristina, hola. Hola, Facu. Te hago una consulta. Hola, En épocas en el cual la información se requiere con mucha inmediatez por parte de las personas que la consumen, ¿considerás que las placas un poco se adaptan a esa inmediatez, a ese resumen que buscan las personas en cierto punto? Por un lado sí, también, o sea, entiendo que para buscar un resumen no necesitas la televisión hoy, ¿no? O sea, quedó todo demasiado viejo, quedaron viejos los periódicos, quedaron viejos los resúmenes de noticias, quedaron viejos los títulos cada media hora, porque todo el tiempo se va actualizando y es un caudal imposible de frenar, de contener. A mí me parece que las placas no inciden transversalmente en los contenidos que emitimos, ¿no? Creo que hay un imaginario digital que hace de las placas un total, pero realmente son capturas de pantalla de determinados momentos. No te olvides que muchas veces la placa interrumpe una imagen que vos en sí mismo querés disfrutar. Entonces, son tweets que entran y que salen. No tienen otra connotación que no sea el repentismo, ¿no? Porque incluso si eso genera un ruido visual, la gente cambia de canal. Y también el zapping es importante. Creo que a veces las placas, más que una síntesis de lo que está pasando, son una valoración con su propia discrecionalidad de un hecho que te van a contar todos igual, y las placas tienen el deber casi moral de contártelo de otra forma, presentarte las cosas de otra manera. Si no hay una vuelta, si solamente hay repetición, si la placa es parecida a una gacetilla, si es similar a un graph de otro canal, me parece que estamos perdiendo creatividad, estamos perdiendo repentismo. Bueno, ahora sí, hola Facundo, ¿cómo estás? Hola Agustina, ¿cómo andás? Te quería hacer una pregunta que vos estabas hablando con respecto a, bueno, justo con la inmediatez, y a su vez nombraste, por ejemplo, el G20. ¿Cómo se modifica el trabajo que hacen ustedes con la placa cuando ustedes ya saben que hay un evento o con la noticia que justamente tiene que ser algo inmediato? ¿Cómo se modifica? ¿Tienen las placas ya preparadas para un evento?
es muy intuitivo, no hay guión. Yo sabía que tenía en el tema del G20, o en las elecciones, o en las PASO, o en las asunciones presidenciales, o en los eventos de cobertura nacional o mundial, yo sé que tengo que tener un diferencial. Y pienso todo el tiempo, nota por nota, caso por caso, desde qué lugar yo puedo contar algo que el resto no. En ese evento, por ejemplo, C5 hizo oposición. Y a mí me parecía más lógico o lúcido de repente contar algo de otra manera distinta, sin entrar en la grieta, porque estábamos asistiendo a algo que no íbamos a volver a ver durante muchos años. Entonces, antes de prejuzgar ideológicamente si el príncipe del mandatario era asesino o era racista, intenté generar empatía de otro lugar. Con las elecciones pasa lo mismo, digo. El público que disputamos no está en discusión en términos de fidelidad. La gente ya eligió sus propios dioses mediáticos, ¿sí? Yo no puedo jugar el partido de C5, yo no puedo jugar el partido de 24, yo no puedo editorializar porque mi público busca otra cosa. 7 de cada 10 mensajes que recibimos tienen que ver con el cobro de IFE, chicos. O sea, yo sé que le estoy hablando a gente desesperada y lejos de menospreciarlo, intento simplificar con inteligencia un mensaje para que ellos la pasen de la mejor forma posible y además se informen. Facundo, posiblemente uno de los momentos que más cambió tu carrera en los últimos años fue la cobertura de la triple fuga en Cayastá, si no recuerdo mal, provincia de Santa Fe. Ahí terminan. Claro, ahí termina la triple fuga. Termina. Una parte de la triple fuga, en realidad la otra parte, Martín Lanata fue capturado un par de días después, pero sí. Y por lo menos yo recuerdo que cayó un domingo y yo recuerdo estar trabajando en una... Tuve 4 días en mi canal. Claro, sí, yo recuerdo estar durmiendo en el canal. Durmiendo en el canal. Durmí en un banco de plaza 4 días. Parecía una película. Parecía una película, sí. Quienes trabajamos en ese momento, yo trabajaba en una redacción, también en tiempo real, y lo que uno podía ver era como cierto humor, que tal vez, y esto me lo dirás vos, tiene más impacto en Twitter o en las redes sociales que en el rating. ¿Es así, no es así? Y sí, eso por un lado. Por otro lado, ¿cuánto pensás que cambió en tu vida, digamos, esa cobertura, que en algún punto todos los medios empezaron a llamarte, a buscarte, y bueno, tiempo después llegó el libro? En primer lugar, yo me debato mucho sobre tu pregunta. Me parece que de un tiempo a esta parte, la diversión y el humor de Crónica es más recompensado en redes sociales que en plataformas analógicas. Creo que el público que tal vez consume televisión busca otra cosa, busca más una programación de servicio o un tono más informativo que una carcajada tras carcajada. No creo que eso tenga que ver con la credibilidad, simplemente tiene que ver con una banquina más de otras banquinas. Con respecto al evento en sí, yo creo que el tono de Crónica no fue valorativo, fue descriptivo, porque todo lo que contaba Crónica pasaba ahí. O sea, estamos hablando de una descoordinación total de una ministra de Seguridad que asumía hace 20 días. 10 testigos distintos de 8 barrios diferentes vieron a Lanata y los Esquilachi. Desde La Plata, Misiones, Córdoba, Santa Fe, lo han visto hasta en Tierra del Fuego. Los comunicados de seguridad eran ambiguos. Ritondo publicó que habían sido capturados cuando era mentira. Le habían vendido pescado podrido. La ciudad o el pueblo que captura a los prófugos, Cayastá, publica en sus redes sociales, Cayastá, un pueblo que atrapa después de que los agarran. O sea, esto era una conspiración para la carcajada, ¿entendés? Era un delirio, pero Crónica en realidad lo que hizo fue representarlo a través de sus placas, contando lo que pasaba. A los prófugos los agarra una policía que estaba en hojotas. El caballo del comisario era de un vecino. Otro vecino del monte salió con una escopeta a cagarlos a tiros en un aserradero. Los encuentran en un aserradero. O sea, eso pasó, ¿entendés? No es que salió de una mente de lisérgicos que de repente dijeron,
vamos a voltear a un gobierno contando la realidad más ácida de lo que es. Eso sucedió, las placas lo que tuvieron fue a la altura de lo que pasó, nada más. ¿Y en tu vida cómo cambió ese evento? Mi vida cambió bastante porque de alguna forma u otra al canal ya no lo manejaba García, Crónica no tenía redes sociales en ese momento, entonces yo hacía pequeñas capturas con el celular de lo que estaba pasando y de repente, che, ¿quién es este pibe? Brotaron un par de notas muy piolas con colegas que venían observando mi laburo, para nada masivo, y a partir de eso, la gente de Ediciones B, que ahora es Random House, me pide un café en el Bauen y se nos ocurrió hacer un libro de placas contando la historia argentina. Uh-huh. ¿No? Y más allá de eso, que obviamente es, imagino, digo que para un pibe de 24 o 25 años es un crecimiento importante, ¿te ofrecieron laburos? Digo, ¿te llamaron de otros canales para ofrecerte laburo? Me ofrecieron de C5, estuve trabajando en América un tiempo, pero nunca me fui de Crónica, siempre fueron trabajos complementarios. Uh-huh. Eso me abrió, en la gráfica me abrió muchas puertas, escribí en lugares que siempre quise hacer, Pie, la revista Subestá, la revista Crisis, la revista Anfibia, la revista Mu, comunidades muy valientes, que de repente estaban interesados por una pluma que todavía no estaba en proceso de exploración, digamos. Yo no podía trasladar las placas a otras plataformas, ¿sí? No puedo trasladar esa brevedad a otro artículo, pero de repente interpretaban que había una mirada que tenía una bajada, algo desagregado, y también se coparon. Así que la verdad que en el 2016 también hicimos una obra de teatro a partir de las placas en Calle Corrientes, salió muy bien, y me generó un fuera de campo para hacer lo que siempre quise hacer en otros medios incluso. Facundo, sí. Nos quedan unos poquitos minutitos nada más de este encuentro. Desde ya te agradecemos tu generosidad en compartir este tiempo con nosotros. No, ojalá haya servido. Y lo último que quiero molestarte es una reflexión tuya. ¿Qué nos sugerís, qué nos proponés para mejorar, para optimizar el laburo de periodismo cotidiano? Yo soy optimista. Soy optimista porque conozco mucho los medios de comunicación y la verdad es que las intenciones de los periodistas que me supieron acompañar y que yo tuve la suerte de conocer y tuve la suerte de charlar y de idolatrar, siempre fueron mucho más nobles que lo que terminó saliendo al aire. Entonces, para mí, el día que caiga una bomba en el último medio de comunicación, bueno, va a quedar un periodista. Entonces, vivimos en un contexto en donde, es cierto, se masificó la oferta institucional y por ahí se minimizó la oferta laboral. Y pasa. Y es muy probable que ustedes estén atravesados por contratos bastante leoninos de empresas que le generan una relación en negro, facturando y demás. Bueno, mi consejo es que nunca lo hagan gratis, no obstante que sí acumulen capas y vayan formándose, y si tienen la chance de iniciarse en gráfica, en casi cualquier medio posible, háganlo, porque el periodista de gráfica después hace pie en todas las piletas. Muchas gracias, Facundo. Un abrazo. No, gracias a ustedes. Muy generoso por tu aporte. Bueno, está en su consideración escribirme, yo les puedo dar una mano en lo que sea, si de esto deriva un trabajo práctico o una charla informal, cuenten conmigo, ya las redes sociales me conocen, yo contesto, así que gracias a ustedes por considerarme. Gracias, un abrazo. Muchas gracias, Facundo. Un abrazo a todos, chicos, gracias. Marta.